Pero antes de conocerles, dejadme que os los presente como Dios manda, porque recordaréis cuando en 2007 Steve Jobs desveló el iPhone por primera vez, todos supimos inmediatamente que ahí había algo que cambiaría todo para siempre. De repente, el resto de teléfonos parecían anticuados. La innovación consiste en hacer procesos y productos de formas diferentes, novedosas y que aporten valor. Y de hecho acabamos de hablar de ello. Esto suena obvio, pero ¿cómo podemos incrustar innovación en una cultura, en una institución o en una empresa? Pues para charlar sobre Innovation as a Service y terminar esta primera jornada de Inspirational 2022, no podíamos tener mejores ponentes en los cuales les hemos llamado para que tengan una conversación. Ellos son Xevi Gallego, co-founder de Vertically, y Víctor Gutiérrez de Tena, presidente o President Account Planning Group y Chief Strategy Officer de Mediacom Spain. Bienvenidos, Víctor, Xevi. Aquí están. Gracias. Que Xevi, como es de Vic, dice que son un poco especiales y no es Xavi. Así que es Xevi que se conecta desde San Francisco. Así Correcto. que buenos días para ti y buenas tardes para Víctor, que está en Barcelona. Y ahora sí, deseando escucharos. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Elena, y un placer tenerte aquí, Xavi. Yo creo que lo comentaba muy bien Elena, ¿no? Cuando comentaba el caso de Apple como un caso de éxito de innovación, pero no solo fue ese iPhone, fue el proceso previo. Y hoy creo que sería interesante hablar de cómo se llegan a esas ideas, cómo se llegan a esos modelos de negocio que pueden llegar a ser disruptivos en una industria, en una categoría, ¿no? Hoy estamos en un contexto como la sala Entertainment and Gaming, que yo creo que son dos de los estándares a nivel notorio, ¿no? De cómo ha evolucionado las diferentes industrias. De hecho, se habla, sobre todo en España, en Estados Unidos mucho más, ¿no? Pero el entretenimiento va a crecer un 5,3% en los próximos 5 años. Los videojuegos y los eSports, estamos hablando de casi facturaciones de más de 2.500 millones de euros para los próximos 5. Es una industria en total movimiento que se va autoformulando y que se va creando diferentes maneras de entender las reglas del juego, que se van adaptando a las reglas del consumidor y del usuario. Y hoy tenemos aquí, y hoy lo que nos gustaría es hablar de esto, ¿no? De cómo se llega a eso, qué es lo que entendemos por innovación, qué es lo que supone tener una cultura innovadora y qué claves podemos destacar de cara a futuro de cómo lo vemos, ¿no? Y me gustaría también presentar a Xevi, que aparte de ser ahora, igual como antes, ¿no? Founder de Vertically, detrás de sus espaldas están muchísimos años relacionado con la innovación, empezando en consultoría estratégica, siendo uno de los líderes de toda la plataforma de Nike.com, lead activation de Airbnb, entre muchos proyectos que le gusta y que no para de crear. Bienvenido, Xavi. Me gustaría empezar la conversación hablando de innovación, ¿no? Que creo que es como lo básico, pero que muchas veces nos lo piden en cada día, como ese wow, como ese one shot, como algo dame algo que me resulte innovador. ¿Cómo podríamos definir la palabra para que la gente lo pudiera comprender? Es muy difícil definirlo. Cada uno creo que puede encontrar su propia definición. En mi caso, por ejemplo, es nunca tener un no por respuesta, siempre buscar la amplificación de la idea, intentar buscar caminos diferentes, estar muy bien informado, tener mucha curiosidad. Y es una modus vivendi, ¿no? Es una forma de ser. No creo que sea una cualidad que te puedas añadir estudiando. Simplemente tienes que tener un tipo de energía y un tipo de tuning, ¿no? De visión, de capacidad de entender las cosas un poco diferentes para poder tener esa lectura diferente que se pide luego, ¿no? Creo que esa es mi definición de innovación un poco. Y en tu experiencia en las diferentes compañías con las que has podido trabajar, hablábamos de Nike y de Airbnb, ¿cómo crees que ellos interpretan la innovación o cómo crees que ellos tienen en su ADN esa cultura más innovadora? Es interesante porque tanto Nike y Airbnb son polos opuestos, ¿no? Nike, por ejemplo, es más emocional, busca la innovación a través de las emociones. Y Airbnb busca la innovación a través de la data un poco. Siempre están optimizando, creando nuevos servicios basados en los números que tiene la plataforma.
Y las dos funcionan. Yo creo que desde que llegué a la Bay Area, que es San Francisco, Silicon Valley, una de las peleas más grandes que he tenido es que no tienes que casarte con uno o con el otro. Las dos tienen que convivir. Yo creo que el futuro de la innovación pasa por ser una convivencia entre la emoción y la data, ¿no? Y eso no existe. Los equipos están separados, no se hablan. El equipo de marketing y el equipo de producto siempre está separado. Y eso me parece muy interesante porque para mí es una victoria muy fácil, ¿no? Un low hanging fruit, que se dice en inglés. Una cosa que el primero que lo haga bien va a ganar. ¿Y cómo podemos romper esos silos, ¿no? Hablabas de esas dos realidades, ¿no? Una más emocional, una más racional. Cuando hablamos también de modelos de negocio, hay que ver cómo eso se establece, ¿no? Hablamos también antes de la industria del gaming, que parece ahora que con la llegada de Ibai, pues el League of Legends todo el mundo lo conocía y eso ha sido un recorrido muy largo, sobre todo en España, hablamos más de 10 años, que ahora está explosionando y ese mainstream. Pero para generar esa ruptura de códigos y de silos, ¿cómo se puede llegar a generar ese proceso de innovación dentro de una compañía? Depende. Primero, la compañía tiene que ser muy valiente y entender que esta es la situación que vivimos. Ya sé que es un topicazo, que todo el mundo dice que sus clientes son muy valientes y qué bien, qué bien. Pero primero hay que ser valiente. Luego hay que combinar equipos. O sea, normalmente el equipo de data o de data scientist están separados del equipo de marketing, o hay muchos filtros, muchas capas, no se trabaja conjuntamente. La data cualitativa, la data cuantitativa no está marinada de una forma que se pueda interpretar. Yo creo que ese sería el primer paso, ¿no? El crear un equipo que realmente entienda la innovación como uno. Y luego, pues, no sé, dejar de pensar ya en el mensajito bonito de 10 días y empezar en cosas que impacten para años. O sea, lo que a mí me interesa son esas campañas que se convierten en servicios, o esos productos que son emociones, ¿no? Al final es como juegas con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? Con el say or do, esa dualidad, ¿no? De intentar buscar la parte opuesta del proyecto donde estés, o sea, el servicio dentro de la idea emocional y la idea emocional dentro del servicio, porque si no tienes un sentimiento cuando utilizas un producto, lo vas a olvidar, y si el producto tiene mucho sentimiento pero no sirve para nada, no tiene funcionalidad, pues no lo vas a usar. O sea, hay que buscar eso. Entonces, es buscar esa convergencia entre el dato y la emoción, ¿no? Cómo creamos esos caminos que se cruzan. Hablabas de esos departamentos quizás que tengan esa libertad, pero libertad casi autoridad, ¿no? Porque hay veces que se plantean esos departamentos y quedan como en una tierra de nadie, que no tienen un impacto después. ¿Cómo podemos crear que ese proceso se comience a establecer dentro de ese sistema, ¿no? No sé si algún ejemplo que tendrías cuando trabajabas en esas dos marcas que hemos dicho, e incluso en tu día a día actualmente. ¿Cuál es el modelo de éxito? Sí, tengo 3 ejemplos. Uno, me remito al 2012, cuando cambiamos todo Nike.com, donde el problema era que se habían hecho páginas, que aún pasa, porque a veces que trabajo ahora con Vertical en España, veo mucho portal, veo mucha idea, mucha emoción, pero luego el usuario no sabe qué hacer. Con Nike teníamos el mismo problema hace 11, 12, ya 10 años. 10 años. Pasa rápido. Y claro, lo que empezamos a trabajar era ese portal de e-commerce que hoy en día ya está muy visto, que luego también lo aplicamos en converse.com, pero que era la dualidad, ¿no? De meter historia, meter emoción dentro de la e-commerce, en lugar de tener campaña y e-commerce. Eso fue un proyecto muy interesante porque la data nos dio la razón, pero no había data al respecto. Alguien tuvo que tomar la decisión. Nosotros intentamos hacer muchos focus groups, que era muy quantitative, de cantidad, no, de calidad más que de cantidad, pero eso nos ayudó mucho a tomar decisiones. Y luego también el cliente Nike sabía que había una malfunción, porque llevaba mucho tráfico a un sitio y no se convertía. Entonces, no se generaban ventas. Entonces, ahí ese era el problema, y nosotros lo solucionamos con un cambio que realmente redefinió la industria. En Airbnb pasó un poco lo opuesto. Yo lideré todo el lanzamiento de experiencias. Es una plataforma nueva, no sé si la conocéis, en el 2017, y estamos encerrados con un equipo muy pequeñito. Trabajamos directamente con el CEO, con Brian Chesky, y las conversaciones eran que
teníamos que utilizar la plataforma que se había creado para alquilar casas y usar esa plataforma para vender algo completamente distinto, que eran las experiencias. Una cosa es un objeto inerto como una casa, que tienes que ver las habitaciones y el espacio, y la otra es una experiencia donde tienes que conocer a una persona, ver lo que estás haciendo, tienes que conectar emocionalmente, tienes que sentirte representado. Entonces, el dilema aquí fue, o la batalla, porque fue una batalla bonita, creativa, pero una batalla, de vender la idea de que se tenía que añadir más storytelling en las páginas de producto, de experiencias, algo que no se tenía que hacer en casas. Algo que parece tan simple como eso, pues fueron 2 años de trabajo, se filmó todo muy bien y hoy en día, pues si te vas a las experiencias, vas a ver que está más liderado por la persona humana, hay más vídeos donde tú te puedes ver representado, se intentan representar las personas de cualquier raza y condición física, o sea, son muy inclusivos. Entonces, de esa forma estamos creando una conexión emotiva, que al final no tiene que ser un mensaje, sino que tiene que ser una representación visual de ti mismo dentro de la plataforma. Y el caso más extremo es donde estoy hoy. Después de Airbnb empecé a lanzar bastantes startups, por eso Vertical ya apareció como mi nuevo proyecto, pero uno de ellos, que aún sigo en él, es Mycoworks, que es una plataforma biotecnológica donde todo es ciencia. O sea, ya no es ni data, es ciencia. Y lo que he intentado inculcar como líder de lo que sería el branding y el marketing de esta empresa es crear una forma más cercana de entender la ciencia. La biotecnología para muchos no es interesante, pero va a cambiar el mundo. Es la nueva, es la ciencia con más futuro que tenemos hoy en día y la que tendríamos que estar invirtiendo mucho dinero. Pero yo he intentado trabajar y ser disruptivo dentro de un mundo donde todo el mundo hace lo mismo, donde los científicos hablan para científicos y he dicho, vamos a crear el MTV de la biotecnología para que la gente se entere. Entonces ahí veis los 2 proyectos anteriores, cómo me ha animado, como ya tengo un par de victorias en el cinturón, digo, bueno, pues ahora voy a hacerlo, lo más difícil todavía, lo voy a hacer en el mundo de la ciencia, o sea que estoy en ello. Para adicionar un poco lo que comentas, que me parece súper interesante, al final veo como ese punto de encontrar esa oportunidad, a la vez que encuentras la oportunidad, que ya sea por el dato o por la intuición, sí que es el punto de valentía que te lleva hacia allí y es el punto de generar esa necesidad de cambio, ¿no? Crear un sentir de urgencia dentro de la compañía, el ver cómo realmente con ese cambio se puede mejorar, decías tú, una experiencia tanto a nivel Airbnb o a nivel de Nike, pero ese punto de cómo podemos llegar a despertar y entender que esto no es un corto plazo, que es un medio largo plazo, en ver planes que ya no sean de 3 años, que parece como estamos encorsetados en los 3 años y que el futuro es siempre 3 años, no sé cómo sucede, pero siempre son proyectos a 3 años y dices, es que en 3 años no te da tiempo ni a crear equipo cultural, ni a crear toda esa experiencia, ¿no? de sentir de que hay que ir hacia allí y sobre todo compromiso, imagino, ¿no? Porque cuando encuentras la oportunidad, esto no va de ya me he cansado, ya está, vamos a pensar otra cosa, o mira, están haciendo otra cosa por ahí, vamos a investigar. Esto va un poco también de compromiso, ¿no? Sí, yo me acuerdo, uno de los momentos una de las cosas que más aprendí en RGA y Nick Lowe, que ha hablado antes, eran los ciclos de 9 años. Se hablaban siempre de ciclos de 9 años. Decía, uy, en 9 años, es a saber dónde voy a estar yo. Pero ahí lo bonito es empezar a aprender que la creatividad también tiene una duración, de que el impacto no tiene que ser inmediato, y que es un problema de hoy en día. No sé cómo está el mundo en España, pero aquí se habla mucho de dopamina y se habla mucho de las plataformas y tal. Y claro, nadie piensa en los 9 años. Las empresas tendrían que pensar en eso. Yo creo que las empresas van a victorias a corto plazo porque necesitan resultados a corto plazo, pero el cliente que tenga el valor de decir, no, esto es un tráiler y hay que ir poco a poco, ir avanzando y las victorias tienen que ser más grandes, no tan pequeñitas, pues será brutal. Pero sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, tanto en Nike, porque Nike siempre ha tenido esa presión, ¿no?, de ser el primero. Creo que ahí eso era muy divertido porque, claro, yo podía ir a presentar un proyecto. Me acuerdo de hacer el 2014, hice la aplicación de Nike Skateboard. Y
y la presentación no tenía números. Yo sabía que si Nike tenía más presencia en el mundo del skateboard, se venderían más zapatillas de skateboard y Nike era el número 1 vendiendo zapatillas de skateboard. Y también puse It's never been done before. ¿Sabes? Nunca se ha hecho antes. Entonces, ellos esa mentalidad, como en su decálogo de cosas a hacer es, si no se ha hecho antes, eso ya se me pone la piel de gallina un poco, ¿no? Vamos a hacerlo. Esa mentalidad no se encuentra en todos los clientes. Obviamente que cuando hablas con, yo qué sé, una aseguradora de hace 100 años o un producto concreto como sopas o no sé qué, pues es más difícil tener esa mentalidad, ¿no? Pero creo que es muy interesante siempre pensar, bueno, dentro de esta industria, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué podemos hacer? Tampoco hay que romper la hucha, ¿sabes? Pero creo que se puede pensar de esa forma y me parece que eso es lo bonito de empresas como Nike. Y luego la que estoy hoy, por ejemplo, Michaelworks y Verticali, que hablamos con Jill mucho de este tipo de mentalidad. El CEO dijo, creo que yo no sé hablar de ciencia, necesito a alguien que hable de ciencia por mí. Y me dio toda la confianza. Pero vale, pues tienes un playground, la puedes cagar un mogollón, pero prefiero que me echen porque he hecho que no que me echen porque no he hecho. Entonces, de momento me ha ido bastante bien, ¿no? ¿Y cómo se convive en ese mundo de lo racional y lo irracional, ¿no? Porque estamos hablando de futuros, de percepciones, hablas de incluso presentaciones sin números que al final nunca se ha hecho, pero claro, eso a veces se convierte en un subidón y aquí en España a veces nunca se ha hecho, pero llevo 2 años, no hay beneficio, esto empieza a generar rentabilidad o empieza a dejar de creer o incluso no pasan ni 2 años, ¿no? ¿Cómo ese mix entre lo racional y lo irracional se convive? Bueno, en mi caso viene de uno de los primeros trabajos. Yo tuve la suerte o la desgracia, pero diré que suerte, de trabajar 5 años cuando tenía 20 años con una persona que venía de Accenture. Entonces esa persona me nutrió de unos valores de negocio que yo no salía de la escuela de publicidad ni de diseño ni de ilustración con esa mentalidad de alguien va a usar esto, ¿cómo puedo hacer que se venda? Y siempre he pensado de esa forma. O sea, yo creo que la forma sí, el never been done before, ese mensaje, sí, pero hay una concepción de negocio y una intención de negocio. No se hace a ciegas, no es que oye, vamos a poner el móvil en el suelo, que me acuerdo que eso es verídico. Estábamos en una reunión y un creativo nos vino, vamos a poner el móvil en el suelo y ese va a ser el hoyo para jugar a golf. Y dije, pero tío, nunca se ha hecho antes, sí. Pero no es necesario igual. Pero tú te das cuenta que un móvil vale 1.000 pavos. ¿Tú crees que la gente lo va a poner ahí para que le tiren pelotitas encima? O sea, que a veces no tienes que buscar esa dualidad entre el conocimiento del negocio, el diseño de experiencias, ¿no? Que también tengo ese background de preguntar mucho al negocio, entender de dónde viene, buscar los problemas, encontrar el problema y luego intentar solucionar el problema de una forma imprevisible o que no se haya hecho antes. Pero tienes que intentar siempre solucionar un problema. Si no, la verdad es que no es una idea por idea. Claro, entonces, a nivel así conceptual, podríamos decir, hay una oportunidad o hay un problema, vamos a investigar cómo se puede resolver ese problema, hay una visión, a partir de ahí esa visión se comparte, es verdad que hay que generar una cultura de medio largo plazo, para ir descartando lo que ya no puede llegar a ser innovación, ¿no? Porque sabes que en el proceso se va a cortar. A partir de ahí hay esa oportunidad que se mantiene. Imagino que también está esta parte de seguimiento, lo decías tú, ¿no? Y que también vemos con los streamers, esta mañana también hablaban, ese punto de saber cómo está tu comunidad, tu audiencia, cómo lo que estás haciendo se está aceptando, cómo ves que esos productos o esos proyectos van saliendo, cómo colabora dentro de esa visión, vas añadiendo a más personas, a más audiencia, y a partir de ahí se genera todo una cultura de innovación, pero que no entiende de tiempo, lo que entiende es de proyecto y que realmente quizás lo que deberíamos también es cambiar los KPIs del éxito de lo que es este proyecto de innovación, ¿no? Sí, y que el fracaso es una opción. Lo que pasa es que a mí a veces la gente dice, no, tienes que fracasar mucho. No tienes que fracasar mucho, tienes que aprender rápido. Muy diferente. Eso de la historia esa del fracaso, a mí eso ya no me la cuelan. Si eres un fracasado, es un fracasado.
Aquí lo que hay que hacer es aprender rápido y ver, hostia, esto está funcionando, esto no está funcionando. Y creo que lo que decías de los streamers es el caso más evidente porque es como el stand-up comedy, ¿no? La comedia. Tú estás delante de una audiencia y ves la reacción inmediata y eso es muy chulo. En otros casos, como lo que estoy trabajando yo hoy en día, que es biotecnología, es muchísimo más lento. Entonces el feedback es más lento, pero tienes que saber, intentar leer, llegar a la audiencia y bueno, que no lo hemos inventado nosotros, el teatro, Sí, sí. Broadway ha existido durante muchos años y la audiencia manda, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender más rápido, pero siempre teniendo una dirección, un camino creativo, una zona de trabajo, ¿no? Y ahí Claro, vas ajustando. hablabas de feedback, ¿no? Siempre está el típico feedback positivo o negativo, no es entenderlo desde esas nomenclaturas, es simplemente, oye, esto no funciona, esto funciona, esto le gusta, no le gusta, o este comentario me interesa. Y también hay que filtrar, ¿no? Porque al final tampoco podemos perder el norte de que, oye, este es el proyecto a medio o largo plazo, es la apuesta. Y me gusta, ¿no? Ese punto de generar esa libertad a ese equipo, pero con esa autoridad y darle ese tiempo, obviamente con una propuesta contrastada más o menos, obviamente no podemos dibujar el futuro, pero sí que veo más ese punto de riesgo, ¿no? Al final, rentabilidad y riesgo. ¿Quieres más rentabilidad? Pues tendrás que tener más riesgo. ¿Tienes menos rentabilidad? Pues tendrás menos riesgo, ¿no? Ese punto yo creo que es como la coctelera que va más allá de las ideas, ¿no? Va más allá de cualquier wow, que también es una de las palabras siempre claves en nuestra industria y que yo creo que puede ser el camino, ¿no? Y ya se nos va acercando el tiempo, pero sí que me gustaría, en esta conversación que estamos teniendo sobre un poco detrás de las innovaciones, cómo nos imaginamos el siguiente, ¿no? El siguiente paso, hacia dónde puede llegar nuestra industria con esta mentalidad, ¿no? Porque obviamente con la mentalidad actual esto difiere mucho de la realidad, ¿no? ¿Cuál es el modelo que nos viene o cuál es tu propuesta de modelo que sería óptima? Pues yo creo que el creativo tiene que dejar de ser creativo y tiene que empezar a ayudar a otros. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que yo soy muy creativo, sí, pero soy más creativo cuando ayudo a otras ideas de otra gente que quizá no son tan creativos. El modo de asociarse, ¿no? No sé qué lo decía últimamente, que me parece muy interesante, es que las grandes empresas se tienen que empezar a asociar. Pues lo veo igual en el mundo creativo. O sea, de hecho, lo que estamos intentando con Jill en Verticali es eso. Los dos somos buenos, pero no tenemos todas las ideas. Y hay que empezar a abrirse un poco y aceptar ideas y trabajarlas y ayudar a otra gente, básicamente. Yo creo que cuando empecemos a ser menos egocéntricos y empecemos a ser más descentralizados de dónde pueden venir las ideas y empecemos a asociarnos más, que es una cosa que pasa mucho más en Estados Unidos, por eso me fui de España, porque en España me sentía un poco como en una burbuja, ¿no? De que es muy, muy difícil asociarse, es muy difícil que hayan... bueno, hay muchos celos. A mí las ideas son de todos y por eso pues, se crean empresas y por eso se pueden hacer muchas cosas cuando te asocias. Yo diría que lo mejor, obviamente no voy a decir cambiar todo y que todo el mundo juegue con todo el mundo, pero yo creo que esa mentalidad más abierta de ser un poquito más humilde, ¿no? El mundo creativo en general, de Mad Men, ¿no? Que me imagino un poco. Un poquito más humilde, saber que las ideas pueden venir de todas partes, que el pequeño negocio también puede tener problemas que se pueden solucionar de una forma grande. Mirarlo todo como un poquito más de humildad, ¿no? Y luego aportar tu experiencia pues, a ser creativo con eso. Es interesante porque yo creo que en la sala que estamos, ¿no? Yo lo relaciono bastante con los eSports, con la música, que es yo creo que una industria totalmente colaborativa. Cada vez hay más versiones, más colaboraciones, incluso aquellos cantantes que cogen a cantantes más pequeños y crean esos hits. Pues ahora está el caso de Bizarrap, ¿no? Que incluso se saltó las reglas de la industria para crear la suya propia y está allí. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con ese ecosistema de personas y de talento, obviamente dejar el ego fuera, estos son proyectos, volvemos al modelo, ¿no? Oportunidad, sentir de urgencia y paciencia y a partir de ahí esa es la colaboración que nos lleva al éxito de la innovación, ¿no? Y de esta manera poderla definir, ¿no? Era la primera pregunta que hacíamos, lo complejo que es. Yo creo que
a nivel de resumen, y me gustaría también que hicieras también tu propuesta, yo creo que es esa actitud, ¿no? Actitud frente a los retos, esa mentalidad abierta para ver qué puede pasar cada vez que hago una cosa, obviamente con un rigor, pero que eso es lo que te permita que cada vez se sume más gente porque tienes ese concepto estratégico claro y ese camino que hace que todo el mundo te pueda envolver, ¿no? Sí, si puedo dejar una palabra, yo diría que hay que escuchar más y hablar menos. Pues fantástico. ¿No? Es que la verdad es que en el mundo donde vivo yo, en el entorno, escucha más, no tienes que decir siempre, no tienes que tener la razón, no tienes que, no, esto no funciona así, hay que escuchar más y ya está. Y dejar lo demás. Pues Víctor, Chevy, si os parece, vamos a escuchar a la audiencia, que no habéis Exacto. parado de hablar. Venga. Es verdad. Vamos a escucharles, gracias a los dos por esta conversación, que parecía que estabais ahí en un bar, ahí en San Francisco, cualquier cosa, ¿no? Los demás así mirando. Oye, fantástico. Tenemos a ver cómo vamos. Sí, nos vamos, nos quedan unos minutillos. Os preguntan, ser innovador no quiere decir ser novedoso. Se habla mucho de Apple como innovador, pero Samsung sacó muchas más ideas originales, o saca, perdón, más ideas originales al mercado, pero muchas no duran o no funcionan. Pregunta, ¿es mejor dejar que el mercado valide la innovación o, como Apple, pulir mucho antes de lanzarse? ¿Puedo contestar o Víctor quieres Sí, contestar? Claro. no, contesta. Yo digo porque Ahora yo he puedes trabajado contestar. yo trabajé para Samsung en algunos proyectos. Entonces, yo no entendía porque siempre hablaban de la novedad, del feature, ¿no? De la cosa, del software, de la cosa que han mejorado del móvil. Pero si el usuario no se puede proyectar, eso no sirve para nada. O sea, que una pantalla tenga curva o que tú puedas plegar un teléfono, o que tú puedas... Si yo no me imagino cómo lo voy a usar, cómo eso hace mejor mi vida, no me llegará. Sí, son más innovadores, pero la innovación a veces es como lo cuentas. Entonces, Apple lo que sí hizo bien, y creo que por eso todo el mundo lo menciona, todo que también ha hecho muchas cagadas, es el hecho de humanizar la tecnología. La han humanizado, cogieron y dijeron, mira, es que ahora esto ya no es un teléfono, esto es una cámara de fotos y capturaban emociones, capturaban fotos de gente. Y ahora ya empiezan a hablar ahora me da un poquito de miedo porque hablan de la tecnología, o sea que creo que quizás han ido un poco al lado de Samsung, pero yo creo que esa es la diferencia entre Apple y Samsung. Víctor, Yo creo que hay un punto que creo que es muy valiente por parte de Samsung, que es esta capacidad de arriesgar también, ¿no? Es verdad que no siempre la vas a clavar, es verdad que la mentalidad de Apple es como muy rigurosa y tiene que ser un tiro seguro. Samsung tiene otra estrategia que también me parece lícita y que también da pie a pensar que es una empresa que apuesta por la nueva tecnología y que la testa pues, en el mercado. Que luego no funciona, pues se quita y se va a otra tecnología. Está bien, yo creo que son dos modelos totalmente opuestos, pero como siempre digo, no hay ningún modelo único, ¿no? Y las estrategias son diferentes, habría que ver también en cuenta de resultados, pero me parece también atrevido por su parte pues el poder testar las cosas en mercado y también incluso ver que al final estamos en un mundo global, ¿no? Hay diferentes países donde puede tener una tecnología más éxito que la otra por tema de comportamiento y lo que siempre decimos, al final siempre serán learnings que podrás atribuir a las siguientes tecnologías. Ok, vale, aceptado. Os pregunto también, ¿ser innovador como empresa pequeña parece más fácil que como una grande? ¿La inercia y el tamaño amenazan la innovación? 100%. Por esto se alían, esto lo digo yo, por esto se asocian grandes empresas con startups, que ahora ya es el que no tenga una aceleradora, incubadora, barra y está asociado con startups, parece que no va a innovar. Desde mi experiencia, creo que incluso desaceleran la innovación las grandes empresas cuando compran un startup, pero 100%. Creo que el mundo corporativo que yo vivo, no sé cómo es en España, el mundo corporativo que yo vivo es muy lento y tienes que estar en empresas pequeñas para innovar. Y sí que es verdad que cuando te llegas a una empresa de estas grandes, es muy lento todo. Pero luego hay grandes empresas muy innovadoras, o sea que...
No es Sí, o sea, no. bueno, muy innovadoras o que tienen mucha llegada. O sea, una cosa es trabajar para Apple, que quizás no harás nada en 6 meses, y claro, llegarás a millones de personas. Luego, pues está trabajando en una startup aquí en Silicon Valley con 2 colegas en un sótano y te va a conocer el tato, pero claro, es que a la gente que llegas, ¿no? Ya. Creo que tiene esa dualidad del impacto del trabajo que haces. Víctor, ¿tienes algo que añadir o no estás de acuerdo con Chevy? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces cuando una empresa grande colabora con una pequeña son culturas diferentes, lo hablábamos en la conversación, ¿no? Es un tema cultural, es muy difícil de impregnar una cultura corporativa con una startup por las velocidades, por las libertades que las startups tienen versus las corporaciones, y hay veces que no siempre funciona. Yo soy más partidario de crear modelos híbridos, pero con las mismas reglas. Es decir, que los dos mundos se unan, pero en un contexto donde sean las mismas reglas de juego, porque así no habrá ningún tipo de guerra ni ningún tipo de ego. Volvemos a lo mismo de la conversación, ¿no? Que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Pues esa idea mía, la PNL, bueno, es poner las reglas del juego, jugar al mismo juego con las mismas condiciones y pactado antes, y a partir de ahí pues disfrutarlo, ¿no? Que es un poco la asociación que hablaba Chevy, que decía que aquí en España somos un poquito más reticentes para aquello de asociarse, ¿no? Por lo de los celos, el ego y demás, ¿no? Que es lo que habría que hacer. Ahí vamos, No, no, Chevy, no, ahí vamos. no sé si es así todavía. Yo te digo de hace 13 años. No quiero faltar a Hemos nadie, ¿eh? mejorado, yo Hace creo. 13 años y manera genérica, que luego esto, Sí, 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 pero generalmente. Te entendemos perfectamente, no te lo tendremos en cuenta. Y que sepáis que además Chevy, que es Chevy, no Xavi, ay, también me podéis encontrar como Ice Soar, porque él es un artista, como él ha dicho, que crea contenido, es muy creativo y le encantan los monstruos, pero esa es otra historia para otro día. Pero si le buscáis Ice Soar, que quiere decir monstruoso, ¿no? Algo Sí, monstruoso. como mal de ojo o algo así. Ah, también, pero puede ser monstruo. Bueno, le gustan los Sí, sí, monstruos, sí. dibuja monstruos y ahí tenemos ahí mucha chicha. Pero bueno, lo digo por si tenéis que seguirle por redes. Última pregunta. Hace años las empresas tenían departamentos para calidad, os acordaréis, a lo mejor sois muy jóvenes, y ahora saben que la calidad se tiene que respirar por toda la empresa. Muchas empresas hoy tienen departamentos de innovación. ¿Pasará lo mismo con que pasó con la calidad? Que desaparecerán esos departamentos, me imagino que se refiere a esto. Wow. Debería, sí, que transpire por toda la... Es que no sé, Víctor, yo puedo decir una cosa. Para mí la innovación no puedes crear un departamento. O sea, por eso va a desaparecer. Yo creo que son gestos corporativos para indicar cosas, pero que no van a funcionar. La calidad sí que puedes tener un departamento que esté constantemente asegurándose de que en algunos touch points o momentos claves de la relación con el consumidor sean de gran calidad y que el producto esté bien, etcétera. Pero la innovación tiene que existir a nivel de valores de la empresa. No puede ser una cosa que crees un departamento. Creo que es como generas tú las reuniones, es como los líderes lideran, es como la gente joven se siente representada, puede hablar en las salas. Yo creo que si la pregunta es si van a desaparecer, yo diría que sí, porque no tienen sentido. Yo, ya sumando, yo creo que al final son temas que dependerá de la industria, sobre todo. Habrá industrias que irán más rápido, otras más lentas, pero estoy de acuerdo con Chevy. Al final es un tema cultural. Si tú tienes la actitud cultural dentro de la compañía, que no es el crear un producto o un servicio, sino es más un tema de relación, de buen ambiente, de ver cómo se pueden relacionar todas diferentes personas sin ese o que decíamos, en esos ecosistemas más libre, eso al final se va a respirar. Pero obviamente no todas las empresas están preparadas. Igual es un tema generacional, igual la próxima generación, la generación Z, viene con otros aires y tienen esa capacidad natural que es lo que estamos también viendo en lo que decíamos, ¿no? A nivel de edad, por lo que vemos a nivel de Twitch y en la plataforma. Son gente más abierta, tienen su ego, obviamente, pero eso igual se va a ver más a nivel generacional, ¿no? Hay veces que parece que queremos imponer una generación a la otra y habrá ver cómo se respira, pero yo creo que si esa